Este espacio es presentado por Urufarma. Muy bien, seguimos en La Mira con Fede Comesaña. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, Fede? Muy buenas noches para todos. Y con Pablo Correa, gerente de ingeniería de Urufarma. Gracias por estar, Pablo. Hola, buenas noches, un gusto. ¿Qué tal? Fede, mandás vos. Bueno, queríamos conversar sobre todo con Pablo la importancia o los incentivos que tiene una empresa de cierto porte como es Urufarma y sobre todo en la industria uruguaya para incursionar en proyectos que permitan reducir la huella de carbono, reducir las emisiones y mejorar la sustentabilidad de la producción. ¿Hoy es negocio apostar por lo verde? Mira, yo entiendo que sí, que es negocio apostar por lo verde, básicamente por distintas razones. Una primera razón es que por un tema de responsabilidad, ¿no? Por un uso eficiente de los recursos. Cada vez en el mundo se consume más, cada vez consumimos más recursos que son no renovables, digamos, ¿no? Y esos recursos, digamos, tenemos que desacoplarlos con nuestra capacidad de producción. O sea, tenemos que empezar a producir más consumiendo menos. ¿Por qué? Bueno, porque los recursos se agotan. Entonces, primero que nada, por un tema de responsabilidad social, es importante para Urufarma encarar sus proyectos de esta manera. Segundo, porque está bien visto y es importante para el consumidor, para el usuario, para las personas en general. Cada vez somos más conscientes, nuestros hijos, nosotros, de lo que implican los recursos, lo que es el uso de la energía, el uso del petróleo, el uso del agua. Entonces debemos enfocarnos en tecnologías que nos ayuden a reducir el consumo de esos elementos. Y por último, y no hay menor, es el tema económico, ¿no? Sin duda que reducir el consumo de combustibles fósiles, reducir el consumo de energía, también tiene un beneficio económico para la empresa que viabiliza proyectos y que también da competitividad a la empresa, ¿no? Porque en definitiva, si yo produzco, y doy un ejemplo, nosotros tenemos una planta que se construyó en el 2012 que consume una cantidad X de energía. Hoy, con las plantas nuevas que construimos 10 años después, en el 2022, cada planta consume la mitad. Quiere decir que la energía consumida por cada unidad que produzco es la mitad. Soy más eficiente, produzco más unidades con menos energía. Cuido recursos y abarato costos. El enfoque o quizás el que más prensa y más publicidad tiene normalmente es, bueno, generemos nuestra propia energía, apostemos, por ejemplo, a, no sé, o a poner un molino propio o a armar un campo de energía fotovoltaica, pero la aproximación que tuvieron ustedes fue un poco distinta en ese sentido. En vez de generar energía adicional, bueno, utilicemos tecnologías que reduzca el consumo de esa energía ya de entrada. ¿Cómo fue esa decisión? Mira, cuando nosotros arrancamos a trabajar, sí, cuando uno arranca a trabajar en energía puede tomar dos enfoques que son complementarios en realidad. Uno no sustituye al otro. Uno puede hablar y trabajar lo que son energías renovables, en la no utilización de combustibles fósiles, pero aparte también uno tiene que trabajar en la eficiencia. ¿Por qué? Porque la mejor manera de ahorrar es no gastar. Básicamente ese es el concepto. O sea, ¿qué es lo mejor que puedo hacer para arrancar? Es no consumir. Porque si yo puedo alimentar algo y no reduzco, igual puedo consumir energía que no debería. O sea, yo puedo tener un auto, por ejemplo, un auto eléctrico divino, y lo hago hacer 2.000 kilómetros por día que no necesito, y el auto va a consumir energía igual, va a consumir mantenimientos, neumáticos, o sea, va a gastar igual. Entonces, el concepto fundamental que creo que es por el enfoque que le dimos y es por donde uno entiende yo entiendo que deberíamos arrancar, es por reducir el consumo. Ese fue el enfoque que hicimos cuando nos enfocamos en el proyecto de nuestras plantas nuevas. Básicamente, algunos ejemplos que tenemos son, por ejemplo, las plantas farmacéuticas necesitan acondicionarse térmicamente, necesitan tener calor y frío. Nosotros, ¿qué hicimos para calefaccionar? Usamos el calor residual de los procesos y no usamos calefacción a gas, por ejemplo. ¿Qué ventajas tiene? Ahorro económicamente porque no consumo energía y a su vez no uso un consumo de fósil. Bajamos de consumir gas dentro de la planta. Ese es como el enfoque primario. ¿Cuál es la otra razón por la cual ingresamos por este camino? Uruguay tiene, por suerte, una matriz que es renovable, que es fuertemente renovable. El 90% de la energía que genera el Uruguay es de componente renovable.
de distintas matrices, ¿no? Depende de la época, a veces prima más hidráulica, a veces más eólica, fotovoltaica, pero tiene un componente renovable fuerte. Entonces, la energía que usamos, si uno lo mira desde el punto de vista de la huella de carbono, sigue siendo renovable. A ver, no está mal y no estamos en contra, no estoy en contra de la generación propia, porque eso colabora en la matriz y ayuda. Simplemente que en realidad en el enfoque tomamos este otro camino. ¿Qué sucede si hubiéramos hecho paneles, por ejemplo? El ahorro que te estoy diciendo de la reducción del calor equivaldría a unos 4.000 metros cuadrados de paneles. Mucho más visible, digamos, y mucho más fácil de explicar que, por ejemplo, generar calor usando calor residual de otro proceso para calefaccionar 2 plantas. Ahora, hoy en día la inversión en este tipo de cosas, porque también la inversión en equipos que sean más eficientes desde el punto de vista energético, y eso no solo le pasa a la industria, también a los hogares, Sí. En general suele tener una inversión inicial mayor que aquellos que son más ineficientes. Pero hoy en día, ¿eso se monetiza, eso se rentabiliza o todavía tiene que haber un componente de responsabilidad social en la ecuación que ayude a cerrar los números y permita tomar estas decisiones en la industria? Mira, yo te separo, si querés, el tema en dos. Cuando voy a los hogares, cuando voy a microgeneración en hogares, por ejemplo, fotovoltaica, y hoy sigue siendo poco rentable para los hogares usar fotovoltaica. Hace muchos años que está la tecnología disponible, pero sin embargo hay poca utilización en Uruguay. ¿Por qué? Porque el repago, el periodo que yo demoro en amortizar la inversión que hice, que ejecuté, digamos, exonerando de la UTE que tengo posterior, demora muchos años. Yo demoro 7, 8 años de repente, un usuario final, en descontar el precio de los paneles de la energía que consumí. Entonces sigue siendo un poco atractivo. Después también hay temas de que tengo que instalar, de cómo los instalo, tener disponibilidad del lugar, pero básicamente económicamente por ahora para el uruguayo común, digamos, sigue siendo un tema un poco complicado desde el punto de vista económico. Para las industrias no, porque ahí tenés otros beneficios de promoción que tiene el sistema que son buenos, porque te permiten y te alientan a a usar este tipo de tecnología o a tomar medidas de eficiencia con equipos tecnológicamente más caros, porque la tecnología eficiente es más cara que la común, pero uno tiene un retorno económico a corto plazo. A mí me parece interesante un aspecto que hay, que es la ley de promoción de inversión, ¿no? O sea, estamos acostumbrados, y está bueno hablar de la ley de promoción de inversiones en el sentido de que permite que vengan empresas de afuera a instalarse en Uruguay por los beneficios fiscales que tiene, que ese es un enfoque, que generan trabajo, también es otra parte del mismo enfoque, pero algo que me parece como interesante también es decir, bueno, esa ley de inversiones, para poder yo aplicarla, tengo que cumplir con determinados indicadores. Y algunos indicadores son de producción más limpia, entonces también incentiva a las empresas y da sinergia, digamos, para implantar estas tecnologías de producción más limpia. ¿Qué ventajas tienen también? Y bueno, soy eficiente, uso menos energía, uso menos agua, reciclo, genero menos residuos, porque la ventaja es, uno se pone y se enfoca, digamos, toma un filtro a la hora de hacer un proyecto, una industria en Uruguay, y pone ese filtro y dice, bueno, ¿cómo hago para que sea eficiente? Y entonces ese trabajo que uno hace redunda primero en bajar la huella de carbono de la empresa en el país, digamos, porque uso tecnologías que consumen poco, gasto menos a la larga porque en definitiva consumo menos energía, consumo menos agua, y la inversión inicial se amortiza más rápido, digamos, con estos beneficios que trae este tipo de ley. Ahora, esos beneficios económicos para la empresa e incluso la señal, digamos, de una perspectiva ética, ¿no? Obvio. ¿Alguien pensás que la valora? ¿Los clientes lo valoran? Mira, yo creo que los clientes valoran, porque nos ha pasado tanto a nivel internacional, que cada vez más te piden y te preguntan qué haces con la energía, qué haces con los residuos. Te pasa mucho. Mira, a veces vi un accionista y lo primero que cuando empezamos a hablar del proyecto, creo que en las primeras 2 reuniones preguntó, ¿qué vas a hacer con tecnologías limpias? Evaluamos, no implementamos ahora, pero evaluamos solar, evaluamos eólica, la más loca que evaluamos es geotermia. Geotermia es sacar energía del suelo, digamos, pero en este país que no hay mucho gradiente térmico, aunque estamos con frío ahora, no es muy útil. Pero la gente lo valora. Hemos tenido visitas de clientes del exterior, digamos, y prácticamente la segunda o tercera pregunta es ¿qué reciclás? ¿Qué haces? ¿Cómo usás la energía?
digamos, se preocupa mucho la seguridad, la salud, son conceptos que cada vez importan más y son valorados por el usuario a la hora de consumir. Entonces es un diferencial, digamos, y es importante tenerlo presente. Hablabas también de la importancia de tener en Uruguay una matriz energética que hoy más del 90% se genera a través de energías renovables. Eso es ya de por sí un diferencial o un piso sobre el cual las industrias pueden construir esa base sostenible y promocionarse con ella al exterior. Sí, primero para Uruguay es un valor en sí, ¿no? Porque en realidad es el 90%, en los últimos años, el 90% de la energía eléctrica que consumimos todos en el país, es de origen renovable. Algún año en el 2021 creo que produjo algo con centrales térmicas para exportar, básicamente, sale más o menos de lo que uno ve en el balance energético nacional, pero el grueso de la energía se produce en forma renovable, lo cual te da cierta independencia, te da cierta robustez como país también te da cierta tranquilidad a las industrias, también me imagino que incide en el costo de la energía con la cual nos las venden, digamos, y es un valor también para la industria. Y la industria también tiene generación, o sea, nosotros no tenemos, pero por ejemplo tenés la industria del papel, hay otros tipos de industrias que sí tienen generación y sí aportan a la red, digamos, también, ¿no? Y una empresa que está parada en el lugar que está parada Urufarma, para una empresa así, ¿cómo es el futuro? ¿Qué es, hacia qué lado se mejora, hacia qué lado se avanza? ¿Más de lo mismo, digamos? Más de lo mismo, ser más eficiente, usar más, uno tiene que ser eficiente con el cuidado del medio ambiente, tiene que integrarse, ser lo más amigable posible con el uso de los recursos. Y me parece que va en ese concepto, ¿no? Que a mí me parece fuerte. Una ley ve que hay 2040, 2050, el agotamiento de recursos, no es a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces me parece que el desacoplarse, ser eficiente, trabajar en forma responsable con los recursos, tiene un valor agregado, económicamente rentable, porque van de la mano, porque en realidad si yo soy más eficiente, gasto menos, no controlo mis costos fijos, digamos, puedo colaborar, digamos, a tener un medicamento más accesible. Y estas tecnologías también han evolucionado mucho en los últimos tiempos, quizás tecnologías que hace muy poco se evaluaba como que todavía no cerraban los números, a partir de determinados desarrollos puntuales sí, y eso está cambiando muy rápido. ¿Dónde están las tendencias más importantes y qué es lo que hoy se está vislumbrando como las grandes transformaciones que se vienen desde el punto de vista energético y también desde la eficiencia y la sustentabilidad en general? Mirá, no veo grandes variaciones a largo plazo, sí lo que te digo es de ver, sobre todo el concepto de reducir, de no utilizar, digamos, de poder hacer un foco importante en la eficiencia, después las tecnologías mejorándose, a ver, los paneles solares vienen bajándose, la tecnología mismo se va haciendo más eficiente, los paneles en general son de baja eficiencia, tienen una eficiencia del 20% en recuperar, pero esa tecnología a medida que va avanzando, se va mejorando, va siendo más eficientes y más accesible al público. Pero sin duda lo que va es a tener una matriz renovable, digamos, con bajo consumo de combustibles fósiles. Una pregunta más, Fede. Teniendo en cuenta en Uruguay en particular, que cómo ayuda también esto en términos de competitividad de las distintas industrias, en el sentido de a Uruguay muchas veces se le reprocha el tener costos altos de la energía, y en qué medida también este tipo de políticas y decisiones ayudan a combatir ese Uruguay caro, utilizando lo menos posible estos recursos naturales. Y bueno, por ejemplo, a ver lo que te decía hoy, ¿no? Los combustibles fósiles. Uruguay importa, no produce, no tiene yacimientos. En general son combustibles que muchas veces están dolarizados, que tienen un componente externo variable en el precio. Y acá estamos hablando de una energía eléctrica de producción nacional, renovable, donde tiene un costo relativamente razonable, sobre todo a nivel industrial. Bien, se nos fue el tiempo. Bueno, Ariel, un gusto a ambos. Muchísimas gracias por haber estado, Pablo. Gracias. Bueno, por favor. Gracias, Fede. Por favor, que se pasen lindo. Vamos a la tanda, ya volvemos.